El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día donde todo esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bueno, ya al comienzo del relato, cuando los discípulos habían dejado atrás Jerusalén, ¿no?, y marchaban hacia Emaús, hacia esa aldea, y Jesús se les acerca y camina con ellos, ya esto llama la atención, ¿no?, que no sean capaces de reconocerlo, los que habían estado tanto tiempo con él. Ahora, ¿por qué? Nos preguntamos, no lo reconocieron. Bueno, una respuesta es que él tenía el estado, digamos, su situación era de resucitado, algo había cambiado. Incluso en el Evangelio de San Juan, cuando dice que ese primer día, justamente aquel domingo, ¿no?, de la resurrección, él entra en la habitación donde están los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Es decir, hay un poder de penetración que no es propio de nuestra naturaleza normal, digamos. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, había otro motivo, quizás más profundo, que estaban abismados, estaban ante la muerte de su Señor, ellos esperaban la liberación y habían matado al liberador. El Maestro no estaba más. Estaban tristes, estaban desolados, estaban afligidos. Ante la muerte de aquel que para ellos era la vida, era todo, el Maestro, era el Salvador, el Mesías. Bueno, nosotros también, cuando vivimos una situación que nos oprime, que nos preocupa mucho, que nos apesadumbra, somos incapaces de ver más allá. Es decir, es como que se nos cierra el horizonte, ¿no? Es todo ahí. Estamos ensimismados.
Y cuando perdemos nuestro sostén, entonces el mundo se nos viene encima. Y así aplastados estaban ellos, lo mismo. Habían matado al maestro, ese profeta poderoso en palabras y en obras. ¿Dónde se había visto que con su sola palabra expulsaba demonios y calmaba la naturaleza? Además, otras obras eran poderosas, nunca vistas antes. Entonces, ¿cómo no sentirse arruinados? Y también nosotros nos podemos sentir desgraciados cuando esperamos que el Señor nos libere, que arregle nuestra situación, que nos sane, y no pasa nada. Esperábamos que nos hablase, que nos hiciera comprender algo que no comprendemos, que está más allá de nuestro entendimiento. Pero no, parece callar, parece estar ausente, parece. Sin embargo, Él está ahí, Él está aquí, Él está con nosotros, caminando contigo, conmigo. Jamás nos abandona, jamás. No se lo escucha, no se lo ve, no se lo reconoce, pero Él está ahí. Y ahora mismo, este momento que nos toca vivir, en este tiempo, que sabemos que es un tiempo de cambio total, que nada va a ser como era antes. Lo intuimos o lo sabemos. En medio de una tempestad de absurdos, de tragedia, de amenazas, de algo terriblemente inimaginable. Y no hay rumbo, no hay esperanza, solo vemos por todos lados locura, maldad, un odio homicida que no respeta a niños, no respeta a ancianos, no respeta nada, enfermos, nada, absolutamente nada, gente indefensa, solo confusión, entre escombros, entre sonidos aterradores, mortíferos, sangre y tanta angustia que ya las lágrimas se secan. Oriente Medio, Gaza, el Líbano, y lugares que tampoco se recuerdan, como Nigeria, como Sudán. Cuánto dolor, cuánta injusticia, cuánta demoníaca soberbia, cuánta maldad. Pero Dios no está dormido. Dios ve, Dios juzga, Dios espera. Pero queda poco tiempo ya. Poco tiempo para que Él baje su brazo, el brazo de su justicia. Y cuando Dios juzga, Dios también condena, y condena para la eternidad. Pero antes de todo esto, Dios ha abierto las compuertas de su misericordia, de par en par. Pero el enemigo no soporta la misericordia de Dios. No. Y la ataca, la ridiculiza. No es posible. El pasado domingo fue justamente en la fiesta de la Divina Misericordia que fue instituida por Juan Pablo II. Y recordemos algo. Él muere un 2 de abril de 2005. Es un sábado, un día de la Virgen, día de la promesa. La Virgen llevó el escapulario. Pero además es ese sábado al atardecer. Ya, sí. Y a esa hora ya era la vigilia de aquel domingo que era el domingo de la Divina Misericordia. El mismo que había instituido Él. Por lo tanto, eso es un signo. Pero que va, no lo ven. Quien no quiere ver no ve nada. Y que esto es absurdo y que no, dejémoslo. Creamos en la misericordia de Dios y creamos en esa revelación que Juan Pablo II justamente rescató. Pues bien, el tiempo se acaba. Y Dios nos viene avisando más de un siglo. Pensemos en la Salet. ¿Cuántas veces a través de la Virgen nos va indicando? Nos avisa y nos interpela para que cambiemos. Y nos lo dice, que debemos cambiar, si no se convierten, vendrá un castigo. Arrepiéntanse. Pues ya está. ¿De qué parte estamos? Lamentablemente mucha es la tibieza y los tibios son vomitados de la boca del Señor. Después del maldito COVID, después de las malditas sustancias, después de tanta mentira controlada y difundida, propagada, después del maldito encierro, se rogaba, se esperaba
que algo cambiase. ¿Y qué pasó? Nada. Todo peor. Cada uno lo suyo, pero peor. Peor porque no se había entendido nada. Porque no fue esa una oportunidad para cambiar de vida. Para descubrir la verdad. Y la verdad también de nuestra fragilidad y de cómo somos engañados por los demonios. Qué pocas conversiones a Dios. Y ahora pareciera que lo que preocupa es el estrecho de Hormuz. O el precio del barril del Brent, del crudo, que la mayoría no sabe ni qué es el Brent. Pero eso sí. Pero estos son apenas señales de inicios. La urgencia es una, es la conversión. Dejemos de mirar para otro lado. Este momento que la humanidad no es que esté lejos de Dios, está contra Dios. Para los discípulos, Jesús ya no estaba con ellos y por eso no lo reconocieron. Si nosotros no reconocemos su presencia en situaciones adversas de nuestra vida, claro que estamos perdidos y oprimidos y angustiados y derrotados. Pero Él está ahí. Él no nos abandona, jamás. Envía a su madre y no se le hace caso. Algunos dicen, no, yo lo reconozco como Salvador, yo rezo. Sí, muy bien. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas porque aumenta el crudo o cuando viene la carestía o dónde se extenderá la guerra? Y empiezas a acaparar cosas en vez de aumentar tu fe. Dejémonos encontrar por el Señor. Que nos interpele, que nos enseñe. Escuchemos su voz. Aprendamos de su palabra. Vayamos a los padres de la iglesia, justamente padres de la iglesia. Y todo a propósito, porque me están diciendo que de tantas nuevas conversiones y bautismos que hay en Francia, que hay en Inglaterra, que son muchos jóvenes, y que ahora incluso en Noruega, muchos de ellos, de jóvenes que están hartos de tanta mentira, empezaron a leer los padres de la iglesia, y ahí descubren la verdad. Y ahí descubren la iglesia católica, la iglesia fundada por nuestro Señor. Cuando se descubre la iglesia, se descubre la Eucaristía, porque sin Eucaristía no hay iglesia. Y se descubre la presencia en la Eucaristía del Cristo vivo, del Cristo glorioso, del Cristo cercanísimo. Porque la Eucaristía es Él. Es la respuesta de Dios al hombre. Es la señal de cuánto nos ama. Porque esa Eucaristía tiene un precio. Y el precio es infinito. El precio es la sangre derramada de nuestro Señor. Es el cuerpo ofrecido al Padre en sacrificio para nuestra salvación. A través de su pasión y de su muerte. Ese es el precio de la Eucaristía, el precio de su amor. Y ese amor tiene que ser repagado, reconocido, honrado, agradecido, alabado eternamente y adorado. Sí, adorado. Porque la adoración es la respuesta que damos al amor de Dios. Y ese amor está como concentrado en la Eucaristía. La adoración es el acto de fe y también de amor a Dios, que es nuestro Creador, nuestro Salvador. Creo que lo dijo alguna vez más, más de una vez, mejor dicho, un monje que dice cuando va a encontrarse con el Señor, entra en la capilla, dice, estoy aquí por ti, le dice al Señor, porque tú estás aquí por mí. Querido amigo, sal del letargo, sal de la narcosis, despierta, porque este sueño es un sueño de muerte. Despierta la vida, ven a encontrarte donde Él te espera, Él te está invitando, acércate sin miedo, acércate a la Eucaristía. Encontrarás descanso, alivio, pero acércate como debes acercarte, con un corazón limpio. Y encontrarás aquel que es el amor, que es la luz de los hombres. Encontrarás a tu Salvador. De los pequeños es el reino de Dios. Y los pequeños son incapaces de alejarse del Señor, porque saben que sin Él no pueden hacer nada. Y cuántos falsos caminos,
Cuántos ídolos, queridos amigos. Ídolos que entraron en la iglesia. Entró la mentalidad idolátrica en su variante moderna. ¿Cuál es? El ecologismo. Los animalistas. Por un nido, no sé qué especie, hacen desviar un tren o el trazado de lo que es una carretera. Y también toda la moda vegana. En cambio, Pedro, nuestro primer papa, predicó la verdad, evangelizó. Y como nos relata en la primera lectura de hoy de Hechos de los Apóstoles, convirtió a aquellos judíos y se bautizaron. Y no como ahora que se dice que no hay que hablarle de Jesús, de que no es necesario porque los judíos igual se salvan sin Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Qué lejos estamos de la verdad que Pedro y los otros apóstoles no temían proclamar. Querido amigo, cambia tu indiferencia o la confusión que te atrapa y la angustia, cámbialo en pedido, en súplica. Dile, no te vayas, Jesús, no te apartes de mí. Todo debemos decir, no te apartes de nosotros. Mira que está anocheciendo. Te invitamos a nuestra vida. Ya no eres tú quien llama a nuestra puerta para cenar con nosotros, para entrar en nuestra intimidad. Somos nosotros quienes clamamos, quédate con nosotros, Jesús. Es noche afuera. El mundo se ha vuelto tenebroso. Y queremos escuchar tus palabras de vida que calientan nuestros corazones. Estar junto a ti, caminar contigo. Y no por un momento, sino siempre. Alabado sea Jesucristo.